capítulo 13 de Mateo es un capítulo muy famoso por las 7 parábolas que están incluidas. Ya vimos en la semana pasada acerca de la parábola del sembrador. Salimos un rato al jardín y hablamos de esta parábola desde la perspectiva de los terrenos distintos. Sin embargo, esta parábola tiene una explicación que no todas las parábolas tienen de parte de Jesús. Una explicación que no se da en lo público, como la historia. Se da en lo secreto, con los discípulos. ¿Qué es lo que sucede después de que se relata esta parábola? Los discípulos se apartan de la multitud y se acercan a Jesús y le preguntan, versículo 10, ¿por qué habla a la gente por medio de parábolas? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cuál es el propósito? Jesús les contestó, versículo 11, a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. A veces leemos este pasaje y de repente puede hacernos sentir que tenemos la autoridad para decir a quién está dada la revelación del misterio y a quién no está dada. A veces leemos este tipo de pasajes y la iglesia puede caer en el riesgo de sentirse empoderada para decir, nosotros entendemos aquí adentro de la iglesia, los que llevamos este nombre, cierto nombre de iglesia, y afuera de la iglesia, en el mundo, los inconversos, los no creyentes, no entienden, no les es dado a ellos. Y sacamos por default esto cuando también nos ponemos a criticar y a decir sobre los fariseos. Bien, Jesús les dijo de las piedras Dios puede levantar descendientes de Abraham, pero caímos en el error al leer pasajes como este en el que Jesús les dice a ustedes les es dado, pero a ellos no, entender el significado de las parábolas y nos hace sentir que nosotros tenemos acceso a un misterio al que los demás, los no cristianos, no tienen acceso porque no son dignos. Y empezamos a marcar esta brecha que en realidad nos divide más de lo que nos puede beneficiar. Y es importante que recalquemos cuando Jesús les dice a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no, para que no saquemos por default la idea de que ellos son los que no creen como nosotros y que ustedes se refiere a nosotros los de la iglesia. No se trata de que por estar en la iglesia automáticamente nosotros entendemos cosas que las demás personas no, o que automáticamente entramos en una especie de élite en la que se nos es dada la revelación de ciertos misterios, de cierta sabiduría, que a los demás no se les va a dar a menos que se empiecen a congregar o se empiecen a congregar regularmente, a menos que se bauticen y que porten la bandera de nuestra iglesia con su nombre en particular. Es importante que tengamos cuidado con esto porque eso hace que las iglesias bajemos la guardia. Bajamos la guardia estando dentro de la congregación y sobre todo si cabemos perfectamente porque asistimos, diezmamos, oramos con regularidad y tenemos una buena reputación delante de las personas. Eso puede hacernos caer en el riesgo de bajar la guardia y de pensar que por estar cumpliendo todos aquellos requisitos de vida en comunidad en las congregaciones, creamos que estamos por encima de, que por lo tanto a nosotros se nos dan esas revelaciones que a los demás no se les dan hasta que se bauticen y empiecen a diezmar. Hay que tener mucho cuidado con esto porque las iglesias bajamos la guardia y entonces pasan por delante de nosotros con toda claridad los sucesos de la vida, la sabiduría divina envuelta en los detalles pequeños y cotidianos y no nos enteramos porque entramos en una especie de somnífero. Es como si tomáramos un opiáceo. Ajá. Y con ese opio encima de nosotros, digamos, es que ya soy cristiano, es que ya me bauticé, es que me congrego todos los domingos, escucho los sermones, amén, aleluya. Entonces, no hay algo que cambiar. Si alguien tiene que cambiar su mentalidad, es allá afuera. Si alguien tiene que convertirse, arrepentirse y aprender, es allá afuera. Y ya entonces adquirimos una actitud farisaica que también criticamos tanto en las congregaciones. Es muy fácil caer en la actitud de ya lo sé todo, no tienes nada que enseñarme a mí. Es precisamente la actitud que hacía que tantas personas desearan y buscaran la manera de acabar con Jesús, con su vida, porque estaba alborotando al pueblo, porque estaba enseñando cosas
que hacía que el pueblo pensara por él mismo. ¿Por qué Jesús hablaba por parábolas? Antes de continuar con lo que se menciona, con la explicación que menciona Jesús, porque hay muchos motivos. Aquí hay un motivo en particular. Tenemos 9 capítulos previos de milagros, de mensajes, de sermones de Jesús. Y cuando Jesús cae en esta primer parábola, me parece algo tan profundo, algo que viene de su alma. Es como una manera de Jesús de expresar su frustración por medio de una parábola. No es lo mismo contarte una historia que te tiene en vilo hasta el final, aunque no la entiendas, la historia fue tan interesante, que decirte en tu cara, multitud, decirte en tu cara, estoy frustrado, estoy harto. Porque si hacemos cuentas, aunque esta historia es tan interesante, tan llamativa, 3/4 partes de la semilla se perdieron. Este proyecto no avanza. Este proyecto me cansa. Se me está yendo la vida en esto. Y solo 1/4 parte de la semilla que he lanzado, que hemos lanzado, provocó fruto. Una parte cayó en el camino, no les entra, ni siquiera que entre y salga por un oído y por otro, no entra. En 1/4 parte del camino de los receptores no hay manera ni siquiera de que entre, no hay canal de comunicación, por más precario que sea, que esté abierto, no hay intención de escuchar en absoluto el camino. En otra parte, quizá, de qué se trate de que no haya fruto, puede ser que estén demasiado estresados por el ambiente y demasiado cegados por el asunto económico que nos rige, porque estamos bajo el dominio romano, en el que tiempo es dinero y en el que unos trabajan para que otros se enriquezcan, en donde hay pagos y pagos de tributo y todo lo que consigues se te va en tributos, o encuentras que no es buen negocio la solidaridad que estoy predicando. No sé en qué sucede que aunque escuchen las espinas, aunque escuchen todo este afán del siglo en el que vivimos, de la situación en la que estamos insertados, provoca que aunque escuches y comprendas que la solidaridad es parte del reino, que el reino está acá y que tiene que mostrarse, que tiene que poder sentirse en lo cotidiano, no en las sinagogas y en los templos. No tiene, el asunto principal no es que se sienta allí, y no es que estemos ahí porque estamos en un lugar sagrado, sino que estemos ahí para aprender. Que las sinagogas sean útiles por esa razón, porque la gente aprende, se transforma, crece, vive una vida mejor. No está sucediendo. Esas espinas, esos afanes del mundo dicen, es que vivir una vida solidaria no produce. ¿Y cómo voy a desvanecer lo poco que logro ganar? Y nos aferramos tanto a nuestro bienestar, a nuestra comodidad, que es tan difícil solidarizarnos con el otro, con la otra. Y quizá otra que cae, que es la que cae entre las piedras, la comprenden, pero en algún momento no hay profundidad. La entiendes, la comprendes, te gusta, pero se pasa rápido. En cuanto termine el momento de la meditación, del aprendizaje, de estar delante de la revelación, pasamos a lo siguiente. Ya es lunes o ya es domingo, el día que sea. Porque no quiero ligar ese mensaje a las meditaciones dominicales, a los espacios de iglesia, pero como casi siempre son esos espacios los eufóricos y los que nos alimentan y nos emocionan al momento de tener la experiencia comunitaria en las iglesias. Es como en un momento te emociona, te pone eufórico y al siguiente día se acabó. ¿En qué consiste? No lo sé, pero estoy harto de esta situación. Y entonces, fíjate cómo la manera de empezar con esa parábola, justo, que el momento del huerto de los olivos, de decir, no hay alguna otra manera de hacer esto, no es la primera expresión de frustración que Jesús menciona. Cuando lo encontramos empezando esta serie de 7 parábolas con la parábola del sembrador, yo siento esa frustración en las entrañas. De los 9 capítulos previos de ministerio, de milagros, de predicación, de andar entre los pueblos, de hablar con la gente, de arriesgar su vida y de decir, 3/4 partes de la semilla no rindieron fruto. Jesús habla en parábolas para poder expresar este tipo de emociones fuertes, para poder expresar este tipo de situaciones tan intensas que a veces no vamos a escuchar si nos las dicen de frente, si nos vamos a sentir ofendidos en cuanto nos diga con claridad palabra por palabra, pero que quizá haya esperanza de que las escuchemos,
porque a todas y a todos alguna parábola nos debe inquietar, nos debe incomodar. Porque hay tal variedad de parábolas en la Biblia que por lo menos alguna, aún estando dentro de la congregación y siendo cristianos y todo lo que queramos decir, hay alguna parábola que nos incomoda. Si hay algún sector de la población que no te agrada, que le sacas la vuelta, que quisieras que no existiera, la parábola del buen samaritano te va a picar la cresta. Si quizá estamos viviendo una vida en la que nos estamos aprovechando de otros, que incluso intentamos aprovecharnos hasta de quien provee, o lo que sea, quizá nosotros nos sintamos interpelados por la parábola de el siervo malvado, o qué sé yo, la parábola de la oveja perdida, que resultara que más bien no se perdió, sino que las otras ovejas la echaron porque no era digna de su congregación. Cualquier parábola, alguna de todas, debe picarnos la cresta. Quizá algunas nos emocionen y nos alivien, pero hay alguna de todas las parábolas que a todos nosotros aquí, aunque sean distintas parábolas, pero debe haber al menos alguna que en particular, en lo personal, nos incomode, que esté reflejando verdades incómodas sobre cómo estamos viviendo la vida, sobre cómo estamos arrastrándonos a consecuencias dolorosas y quizá incluso a veces hasta arrastrando a otros. Debe haber alguna parábola y recibirlo por medio de parábolas hace que por lo menos haya algún espacio en el que escuchemos la historia hasta el final sin haber cerrado el canal de comunicación antes porque, oye, de mí no vas a estar hablando. Mi vida no la vas a empezar a criticar. Tire la primera piedra el que se sienta libre de pecado, ¿no? Porque es muy incómodo. Hay situaciones muy incómodas que si no se hablan por parábolas, que no, si no se abre el tema por medio de una parábola, no hay manera. Y no hay opción de no hablar del tema. Hay que hablarlo. De hecho, en el Antiguo Testamento hay una parábola muy famosa en la que un profeta se acerca al rey David. Y para no decirle de entrada, acabas de robarte a la mujer de un hombre y te has aprovechado de esta familia porque tan rápido como este profeta se lo dice en su cara al rey David, como lo mandan a la horca o como le detienen y espérate, ¿a eso viniste a mi presencia para decirme que soy un inmoral y que soy un violento? Entonces el profeta sabiamente le dice un hombre, tenía mucho ganado, tenía muchas ovejas y un hombre tenía una sola oveja que quería como si fuera su hija, como si fuera de su familia. Y el hombre enriquecido de ganado va y cuando tiene una visita toma esa oveja de su vecino y con esa oveja alimenta sus visitas. Y el rey David se molesta por lo que acaba de suceder y dice, si esto sucede en mi reino, que me traigan a ese hombre para ejecutarlo enseguida. Y entonces el profeta le dice, tú eres ese hombre. Fíjate qué manera de hablar a partir de parábolas para poder introducir un tema tan candente, un problema tan difícil de hablar, y se habla por medio de parábolas. Simbolizamos las cosas para que los demás puedan sentir empatía, para que la gente pueda entender nuestras causas. Por eso, aunque las frases no debieran ser esas, usualmente se dice, ¿qué tal si fuera tu hija? ¿Y si hubiera sido tu hermana? Porque a veces es la única manera, por medio de símbolos, por medio de parábolas, para que la gente se pueda identificar, ya que no se puede identificar en el caso en particular de quien tiene enfrente. Y entonces hablarle por medio de parábolas, porque en una parábola, como está llena de símbolos, sí caben todas nuestras realidades. Así que Jesús habla por parábolas porque estratégicamente es una manera de introducir temas difíciles de hablar, pero que tienen que hablarse. Y por medio de parábolas, entonces, Jesús trata de abrir la mente de las personas, abrir su corazón. Recordemos, para esta cultura no hay una dualidad de mente y corazón. Y hay una sola fuente de vida, una sola fuente de verdad. Y cuando nosotros leamos en la Biblia que abras tu corazón, que transformes tu corazón, que vuelvas tu corazón está hablando no solo de las emociones, como en nuestra cultura dualista, está hablando de la fuente de todo. Del corazón nace la voluntad de transformarse, del corazón nace la voluntad de hacer o no hacer las cosas, del corazón nace la inteligencia, el raciocinio. Del corazón viene todo esto, el corazón emana, es la fuente de todo, no hay un asunto de con tu cerebro y con tu corazón, no. Cuando habla del corazón habla de la voluntad de la persona en general y de todo lo que mueve a esa persona, de su inteligencia, sabiduría, todo lo que ha aprendido. Y entonces, de esta manera, con parábolas, con símbolos,
trata de abrir conversación sobre temas que nadie quiere abrir para hablar con estas historias. Pero entonces nosotros leemos, dice que Jesús les contesta, a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Está hablando de manera muy particular con sus discípulos, estas personas que se acercan a preguntarle, no con un espíritu con el que otras personas se le han acercado a decir, maestro bueno, maestro explícanos esto, y que se acercan, pero nosotros leemos en el pasaje que dice, se acercó para tentarle, se acercó para tenderle una trampa y le preguntó. Jesús está ahora en un ambiente en el que sus discípulos se acercan en confianza y le dicen, queremos entender, queremos saber. No lo están poniendo a prueba, no están tratando de ponerlo en evidencia. Así que en este ambiente fructífero, porque la persona quiere aprender y pregunta sinceramente para esto, Jesús les dice a ustedes. No le está diciendo a ustedes discípulos como una élite particular, los demás no son valiosos. No está diciendo a ustedes iglesia, tenga el nombre que tenga nuestra iglesia, les es dado, y a los inconversos no, cuidado. Le está diciendo a las personas que se acercan con la intención sincera de aprender y les dice a ustedes que quieren aprender, a ustedes que desean expandir su mente, a ustedes que desean transformarse, que realmente quieren entender, les es dado. Ustedes pueden aprenderlo. Les es dado conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Y hay que darnos siempre el beneficio de la duda de saber que, a pesar de que estemos bien insertadas en una congregación, nosotros podríamos estar en el ellos. A ellos no les es dado. Recordemos que muchos de los procesos de aprendizaje, de sanidad, de alegría, de felicidad que Jesús experimentaba era en medio de los desposeídos, en medio de la gente que los demás no querían, en medio de la gente que era ritualmente impura. Jesús se encontraba mucho con ellos, con ellas, a comer y a beber y a tener largas conversaciones, a reír, a pasar la vida que era tan difícil de vivir, y entonces había revelaciones de sabiduría tan profundas en esos ambientes, con gente que era rechazada por la sociedad. Y entonces imagínate a Jesús diciendo, pero a ellos, y podría estar señalando una iglesia, podría estar señalando una organización, puede estar señalando gente que se siente muy bien parada porque son hijos de Abraham, porque participan de los servicios de las de la congregación, de la iglesia, porque dan sus diezmos, porque son ritualmente puros y caben muy bien en la sociedad, y nosotros podemos caber allí si estamos muy cómodos, muy cómodas en nuestras en la manera en la que encajamos en la sociedad, y no queremos soltar eso. La iglesia tiene ese enorme riesgo de estar tan bien parada con la sociedad, tan bien parada con la moral. La iglesia estar tan bien parada con su buen nombre y con la manera en la que no causa disturbios y que por lo tanto el gobierno la adora. Que podríamos ser parte de ellos, de a ellos no les es dado. Porque estamos muy cómodos, asistiendo a la congregación, saludándonos, diezmando, orando, cantando himnos, leyendo la Biblia a una sola voz, y aún así estar dentro de él, pero a ellos no les es dado, porque no estamos entendiendo de qué va el reino de los cielos y su justicia, que es la justicia en la que todos los mundos caben, que es la justicia en la que la diversidad puede experimentar la vida sin sufrir de críticas y de angustia y de violencia. Una sociedad solidaria, una sociedad en la que en acciones se nota la justicia de verdad, en la que los pequeñitos, como dice en su otra parábola sobre separar los de la izquierda y los de la derecha, en los que las congregaciones, las personas que tienen recurso, pueden mirar hacia el otro lado y solidarizarse. Y bueno, tantas otras cosas, yo menciono las que me vienen a la mente, las que tengo más presentes, pero hay tantas maneras de hacer justicia con el prójimo, con la naturaleza, con el entorno, entre nosotros en las congregaciones. Y entonces Jesús les dice, a ellos no les es dado. Y debemos estar alertas para no estar dentro de él, a ellos no, aunque estemos dentro de las congregaciones y tengamos la Biblia en la mano. Dice, pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará.
Después de hablar de justicia, esto no suena para nada injusto, ¿verdad? Enriquecer al que ya de por sí es rico y empobrecer al que ya de por sí está en pobreza. Pero esta expresión escandalosa no es la primera vez que la vamos a leer o la única vez que la vamos a leer. Hay de hecho una parábola dedicada a ese principio. Al que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Este no es un asunto de injusticia o de una acción práctica que alguien va a ejercer con violencia sobre otro. Se trata de una ley natural. Está tratando de emular lo que ya este pueblo conoce muy bien, lo que ya los discípulos conocen muy bien, porque ellos saben, están bajo el yugo romano. Ellos saben que bajo este principio de vida en el que están esclavizados, los ricos se enriquecen cada vez más y los pobres se empobrecen cada vez más, son empobrecidos cada vez más. Entonces Jesús ahora está utilizando este símbolo que es tan importante y que es tan conocido para las personas que lo están escuchando, y les dice, el que es rico se enriquecerá aún más y el que es pobre aún lo poco que tenga se le será quitado en cuestión del aprendizaje del reino. Quizá en cuestión económica ustedes son los empobrecidos, quizá en cuestión económica ellos son los que tienen cada vez más. En cuestión del reino, en cuestión de esta justicia, en cuestión de este proceso de desaprender y de reaprender sobre el reino de los cielos, ustedes son los ricos y se están enriqueciendo aún más porque tienen esta actitud de abrir su mente a la posibilidad de no lo sé todo, de abrir su mente a la posibilidad de Dios no puede caber en una sinagoga, Dios no cabe en un templo, Dios no cabe en la mente de quien lo predica, como para que agotemos a Dios, como para que podamos describirlo completamente y hablar en su nombre. Eso es lo que empobrece. Y lo poco que tengan, su sinagoga, lo poco que tengan sus rollos, sus revelaciones, lo poco que tengan la autoridad moral que les da el pueblo, incluso eso les será quitado. Y ustedes que tienen esto, que han estado aprendiendo, que han abierto su corazón y su mente a otras posibilidades, a la posibilidad del reino encarnándose ahora mismo y notándose en la sociedad, aparte de esto que ustedes tienen todavía, tienen la posibilidad de recibir más. Esto no va en función de alguien que con violencia quita a uno y da al otro, sino en función de algo, de una ley natural. Ustedes tienen mucho porque tienen su mente abierta a la posibilidad de recibir, con esa mente abierta, con ese corazón abierto que mencionábamos al principio. Esto no va más que para arriba, a seguirse enriqueciendo, a seguir aprendiendo, a seguir procesando lo que el reino de los cielos en realidad es. Y los que tienen poco y que se aferran a ese poco, con esa mentalidad de carencia, de no me quiten lo poco que tengo, esto es lo único que tengo, solo va uno a empobrecerse cada vez más. Y después les dice, por eso les hablo por medio de parábolas, versículo 13, porque ellos miran pero no ven, escuchan pero no oyen ni entienden. No hay un verdadero canal de comunicación abierto, sobre todo si se sienten atacados en su comodidad. Así, en el caso de ellos, se cumple lo que dijo el profeta Isaías, versículo 14, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. Las únicas razones por las que cerramos estos canales de comunicación pueden ser cuando estamos tan cómodos en nuestro estilo de vida que no queremos que alguien nos esté diciendo que lo hacemos mal o que es dañino para nosotros o para otros. Sea la situación que sea, que venga a su mente. La única razón también por la que podemos estar cerrando los ojos para no ver y cerrar los oídos para no oír, ni entender, ni volverse a mí, como dice en Isaías, para que yo los sane, es la razón por la que sea que no vamos al médico, por ejemplo, o que no vamos al hospital, a pesar de que sabemos que eso necesita un estudio, que aquello necesita un laboratorio. Las razones por las que sean, vamos a tomarlas como símbolo de por qué quizá estemos cerrando nuestros oídos a cierta conversación, a cierto sermón, a cierta experiencia de vida, o cerrando nuestros ojos y nuestros oídos a comprender que así como hay sermones dentro de un púlpito, hay sermones que vienen de la naturaleza y hay sermones que vienen de nuestro prójimo, que vienen de la experiencia de vida que tomamos por secular, por nuestra vida secular o personal, y que la separamos tanto de nuestra vida espiritual como si eso se pudiera hacer. Cerramos nuestros oídos, nuestros ojos también los podemos estar cerrando cuando decimos, eso no es para mí. Eso es para los inconversos. Eso que lo escuchen los no cristianos, eso que lo escuchen quienes no vienen a la iglesia más que en Navidad o lo que sea. Y que empezamos a decir, es para otros, no es para mí.
eso no me concierne, eso no nos concierne como iglesia, como comunidad de fe, o no me concierne de forma individual. Seguramente esto que están predicando era para, y señalamos, no cerramos el canal de comunicación, los ojos y los oídos. Y aquí lo triste es que dice para que yo no los sane. Finalmente está diciendo, quizá el mensaje es incómodo, quizá la conversación no es agradable, quizá lo que estoy diciendo pica tu cresta, pero finalmente es para sanidad y te estás perdiendo de la sanidad. Porque es imposible pensar que solamente había enfermedades y había dificultades y pérdidas entre la gente de las comunidades, entre los empobrecidos y los rechazados. Y sin embargo es en quienes más vemos milagros operados en los relatos de los evangelios. Hay la voluntad, hay el canal de comunicación abierto para decir quiero sanar, sáname. Escuché que tú sanas, sáname. Ajá, tenía mis oídos abiertos y escuché que tú sanabas. Tenía mis ojos abiertos y te vi sanar. Sáname. Quiero también que me salves. Estaba el canal de oído y de vista abierto a la conversación, a la sanidad, a la que muchos nos hemos cerrado, o hablando de estos relatos, a lo que muchos se cerraron, porque el mensaje era incómodo, porque el mensaje les decía que debían compartir lo que tenían, porque el mensaje les decía que debían hablar con quienes no querían hablar, que necesitaban relacionarse con quienes no querían relacionarse. Es algo muy difícil, no podemos criticarlo porque todas y todos tenemos algo que es tan cómodo para nosotros, que por fin hemos logrado encontrarle el carril como para que alguien venga a decirnos, no, estás creyendo mal, estás llevando tu vida de fe mal, no queremos que se metan con nuestros principios. Todas y todos tenemos alguna razón para cerrar el canal de comunicación con lo que Jesús tiene para decirnos, con lo que podamos encontrar en la Biblia. Hay pasajes que no vamos a tocar ni de chiste porque son incómodos. Hay conversaciones que no vamos a querer abrir en las congregaciones porque no son dignas. Hay temas que incluso a veces no se toman ni siquiera en los altares o en las salas principales. Hay conversaciones que se tienen en los anexos o en los salones de al lado o en el comedor, porque ¿cómo vamos a hablar de ese tema en el templo, por favor? Y nos parece más sagrado el espacio que el hecho de abrir comunicaciones importantes, aunque incómodas. Todos tenemos alguna razón por la cual nos cerramos al canal de comunicación, no nos escapamos. El asunto es poder identificarlo y decir, no quiero escuchar, pero vamos a escuchar para encontrar esa sanidad que necesitamos. Dice el versículo 16, pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen, están dispuestos. Ajá. Les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieran ver esto que ustedes ven hoy y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. La apertura y cierre de canales de comunicación delante de un mensaje que tan fervientemente se comparte sigue sucediendo, igual que sucedió previo a este tiempo en el que Jesús habla y que seguirá pasando posterior al tiempo en el que Jesús está hablando. Siempre estará esta situación dándose en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Y la gente llora y grita y trata de llamar la atención sobre su caso, sobre sus situaciones. Y es importante que no cerremos el canal de comunicación a la posibilidad de escuchar el evangelio de alguien de quien no lo queremos escuchar, porque no consideramos que sea digno, porque no le damos autoridad moral. Y sin embargo puede que traiga mensaje del reino para nosotros. Como lo mencionaba en otro momento de la Biblia, en el que dice, mira, el Espíritu se mueve por donde le da la gana, se mueve donde quiere. Lo encontramos desde el Génesis moviéndose sobre el caos y aguas revueltas y oscuridad. Y ahí está el Espíritu. Tú no eres quien para decir dónde el Espíritu está. No eres quien para decir que el Espíritu está en medio de, hablando de congregaciones, hablando de situaciones particulares que nosotros controlamos. El Espíritu está donde nosotros controlamos y donde no controlamos. El Espíritu se mueve donde le da la gana y es como el viento que sopla, dice la Biblia, y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, no lo sabes, no lo controlas, no puedes dictar qué es lo que hace y qué es lo que no hace, no puedes dictar quién es digno y quién no es digno, y eso es tan caótico que nos da miedo. Por eso va a ser difícil que lo prediquemos, que el Espíritu se mueve por donde le da la gana, que el Espíritu no responde al control humano, que Dios está más allá de nosotros. Porque eso implica caos, implica desorden.
Pero va a implicar caos y desorden solamente si nuestra fe está basada en que podamos controlar la voz de Dios, que podamos controlar lo que Dios dice o lo que no dice, a quién condena o a quién no condena. Si nos vamos a engranar en tratar de controlar la salvación, controlar la fe y controlar el modo en el que la gente encuentra la salvación, y dónde sí y dónde no, y dónde es afuera y dónde es adentro, para nosotros esto va a ser caótico. Pero si yo entiendo que ni siquiera mi vida la controlo, y que hay un experto o una experta que se puede mover aún en medio del caos, eso me trae paz. Saber que si el Espíritu, la voz divina, pudo ordenar el cosmos que leemos en el Génesis y darle una forma funcional para que lo que haya se regenere y dé vida y luego muera y vuelva a renacer. Si hay una voz capaz de ordenar ese caos cósmico, esa voz puede ordenar mi propio caos interno. Y si puedo ordenar el caos interno que me hace llorar, que me hace patalear, que me provoca tanto conflicto, que se mueva por donde quiera, donde le dé la gana. Y que donde haya espinas, me ayude a deshiervar. Y que donde haya piedras, me ayude a remover la tierra que me da tanto miedo. Porque así como puedes remover la tierra para sacar tesoros, puedes remover la tierra para sacar huesos e insectos y cosas feas. Y que si hay camino de piedra y yo quiero sembrar ahí, me ayude a suavizar esa tierra que está tan dura que funciona como camino, como carretera. Jesús empieza con esta parábola y yo siento esa frustración. No les quiero decir que es la interpretación, que eso significa en la Biblia, pero leo esa parábola y encuentro en él diciendo 3/4 partes de las semillas se perdieron a cada persona que tiene su propia causa de justicia social y que dice, por más que publicamos y hablamos y abrimos foros sobre derecho y justicia de género, siempre hay alguien que critique esta causa. Por más que tratemos de proteger los recursos naturales, siempre está el temor de que nos asesinen porque están matando gente que protege la naturaleza, porque están callando las voces de justicia social. ¿Esto es algo que nos concierne a las congregaciones también? La justicia social tiene que empapar también nuestro discurso, porque es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque a la hora del sermón dominical no podemos apartarnos y decirnos los inconversos y decir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En lugar de decirlo al revés. El orden de los factores no altera el producto, pero sí le da otro énfasis. No es lo mismo decir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, que decir, pues no seremos del mundo o lo que sea, pero estamos. Y mientras estamos, ¿qué vamos a hacer? Mientras estamos, ¿cómo se va a notar que estamos en el mundo? Si tan del mundo no quisiéramos ser. ¿Cómo se va a notar mientras estemos? ¿Qué huella vamos a dejar? ¿Qué va a imaginar la gente cuando escuche nuestro nombre, cuando escuche el nombre de nuestra congregación? ¿Que estábamos ahí para criticarlos o que apoyamos la causa? ¿Que estábamos allí como una regla de vida en sociedad bien establecida o que estábamos allí para alentar al agotado, a la aturdida? Porque este mundo es tan hermoso, pero puede ser tan fuerte, tan intenso, y la causa es agotadora, sea la causa que sea. Sean causas personales por tratar de sanar, por tratar de crecer, de sostener a la familia, o causas comunitarias, como las que libra nuestra sociedad diariamente. ¿Por qué seremos recordadas como congregaciones? Porque decíamos qué feminazis tan exageradas, o porque llorábamos con ellas sus pérdidas. ¿Por qué será recordada la iglesia? ¿Por qué seremos recordados nosotras o nosotros en función de ser cristianos? ¿Porque nos importaba mucho el que dirán? ¿Porque diezmábamos sin cesar? Si diezma, qué bueno. Pero eso es parte del sostén de la estructura de la congregación. Lo que nos llama en la Biblia es el asunto de la justicia, de que el reino de los cielos está aquí. ¿Por qué seremos recordadas o recordados? Seguiremos dejando que esa 3/4 partes de la semilla se pierda porque nos sentimos tan bien ubicados y tan bien cristianizados y tan bien parados que nuestros oídos se cierran para no oír y nuestros ojos se cierran para no ver.
aún ahí hay esperanza. Jesús predicaba en parábolas para que en algún momento escucháramos la historia, quizá no la entendimos, y después nos hace sentido. Aunque ya Jesús no estuviera para ver esa transformación. Aunque ya la gente que luchó por nuestros derechos de votar ya no está, y quizá no le tocó ni siquiera votar por una vez en su vida. Estamos tomando fruto de árboles que no sembramos. Y hay que honrarlos. No hay que cerrar los oídos y los ojos al hecho, a la situación de que otros murieron para que nosotros gocemos de algunos derechos. Y por lo tanto también nosotros seguimos luchando por derechos que quizá no alcanzaremos a ver, pero que nuestras próximas generaciones vean. Yo quisiera que mis próximas generaciones vean la diversidad como un acierto de la sociedad y no como algo de qué escandalizarse. Quisiera que fuera tan natural para nuestras próximas generaciones que todos los mundos individuales caben en nuestro mundo, que nuestras congregaciones son de puertas abiertas, que nuestras futuras generaciones pudieran estar en la iglesia y decir, ¿en verdad por eso los condenaban? ¡Qué ridículo! Cuando para nuestra generación o las generaciones anteriores era tan natural mandar ciertas personas al infierno por sus características y estar tan seguros de nuestra salvación, no por nuestra paz, sino para sentirnos cómodos. Es un asunto de introspección. ¿Estaré yo entre quienes cierran sus canales de comunicación, quien cierra sus oídos teniéndolos y que cierra sus ojos para no ver? ¿Qué canal de comunicación estoy cerrando? ¿A qué tema no me abro? En nombre de mi bandera de cristiana, de religioso, de salvado. ¿A qué temas me estoy cerrando a hablar porque no son dignos de hablarse? En la familia cristiana, en las iglesias, en las congregaciones. ¿De qué temas no estamos hablando? Y tan desesperadamente la palabra con P mayúscula, el verbo que se encarnó, nos sigue hablando a través de parábolas y nos sigue poniendo la situación por medio de la naturaleza, por medio de situaciones en la vida cotidiana que son parábolas. ¿Sobre qué trata de llamarnos la atención? La voz divina, a través de nuestro entorno. Ya sea un sembrador que salió a sembrar, o una mujer que escondió levadura en la masa, o una mujer que barrió hasta encontrar su moneda, o de un hombre que tenía 2 hijos. Situaciones de la vida cotidiana a través de los cuales todavía nos trata de hablar. ¿Sobre qué tema quiere que abra mi corazón? Quiero que abra mis ojos y mis oídos para que mi corazón se expanda. Mi mentalidad se extienda y poder vivir una vida más enriquecida. Y para que teniendo toda esa riqueza, al que tiene todavía se le dé más y crezcamos.